Existe un momento clave en la vida de todo especialista: adquirir una máquina de soldar. Sin embargo, escoger la indicada puede ser una tarea compleja, ya que hay muchos factores que se deben considerar. Es por eso que en esta oportunidad les presentaremos una guía para ayudarlo a tomar la decisión correcta. Aquí comienza lo mejor. Soldar implica precisión, experiencia y gran conocimiento de los materiales con los que se va a trabajar. Es por eso que la elección del equipo adecuado dependerá de varios factores, como el tipo y espesor del material a soldar, la calidad de la soldadura deseada y la experiencia del soldador. Existen soldadoras para cada necesidad, como las de plasma, resistencia, de punto, láser, las TIG y las de arco manual, siendo las últimas tres probablemente las más utilizadas. Es por eso que nos centraremos en ellas. Para muebles de acero inoxidable, muebles clínicos, industria alimenticia y cañerías, puede considerar una soldadura TIG. En tanto, para estructuras pesadas, mueblería y carrocerías, debe considerar soldadura MIG. Más allá de sus aplicaciones, la diferencia radica en que para soldadura TIG se emplean electrodos de tungsteno que no se consumen durante el proceso. En tanto, la soldadura MIG utiliza un electrodo de metal que funciona como material de aporte y se va consumiendo a medida que se avanza en la soldadura. Ahora hablemos de la soldadora de arco manual. Si es corriente continua, podrá usarla en trabajos profesionales de carrocerías, estructuras metálicas y maestranzas. Ahora, si es de corriente alterna, puede ser utilizada en rejas, cobertizos, ventanales y muebles de metal. ¿Por qué de todas las opciones esta soldadora es la más utilizada? En comparación con algunos otros tipos de soldadoras, las de arco manual suelen ser más fáciles de operar y mantener. Esto las hace ideales tanto para principiantes como para usuarios experimentados. Al funcionar con electricidad, tienen una fuente de energía disponible en la mayoría de los entornos. Y además, son versátiles, ya que pueden ser usadas en proyectos que van desde proyectos domésticos hasta aplicaciones industriales. Si al igual que muchos especialistas se comienza a inclinar por una soldadora de arco, permítame recomendarle esta alternativa. Este kit se compone de tres elementos fundamentales. La máquina de soldar inversora utiliza IGBTs como componente principal de su sistema electrónico para controlar y mantener estable el arco eléctrico al momento de soldar. A diferencia de una soldadora común, la inversora o inverter no usa transformadores, sino que utiliza un circuito electrónico para intervenir la corriente de entrada a una corriente de soldadura más estable y controlable. Esto permite, por ejemplo, trabajar en casa o un taller sin preocupaciones, ya que tiene conexiones directas al enchufe con la seguridad que el automático del lugar no se caerá. Es capaz de soldar acero de baja y mediana aleación, acero inoxidable, etc. Además, este producto tiene el mayor amperaje que haya ofrecido antes, pasando de 120 a 160 amperes. Tiene un tamaño más pequeño y liviano versus otras soldadoras de 160 amperes. De manera adicional, en este mismo kit encontrará un curso online de soldadura básica, lo que le permitirá tener la experiencia completa con los conocimientos necesarios. Y además, una máscara de soldar fotosensible, lo que le permitirá, cuando pare de soldar, poder ver con claridad el trabajo que está realizando. Como ve, cuando se trata de máquinas de soldar, existe una amplia variedad para escoger. Espero estos consejos le permitan tener mayor claridad al momento de comprar o actualizar una. No olvide que todos los productos que revisamos en este video y muchos más los puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.